Acompaña en este programa Consultorios de la Obra Social Osprera, ubicado en Ituzaingó 979, teléfono 439-011. Concejal del Frente Renovador Ariel Ramancini. Doctor Julio Arturo Pángaro, presidente de la agrupación Juan Ismael Jiménez. Diputado provincial por el Frente Renovador Daniel Monfasani. Cecilio Salazar, presidente del Partido Fe en San Pedro. Patricia Roca, concejal municipal del Frente Renovador. Fernando Nouet, presidente del Partido Socialista en San Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches a todos. Comenzamos con un nuevo mano a mano hablando con los candidatos. En esta oportunidad, con quienes ocupan el primer lugar en la lista, con quienes tienen la posibilidad de ocupar también el sillón de intendente municipal. De hecho, con quien vamos a hablar ahora, lo hizo en momentos en que Julio Pángaro fue convocado para ocupar un cargo en el registro de la propiedad, si mal no recuerdo, allí en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí los gobernadores que sucedieron lo siguieron convocando para ocupar distintas funciones. Fue presidente del Consejo Escolar, concejal en 3 oportunidades, tiene 57 años, 2 hijos, es oriundo de la localidad de Santa Lucía. Con nosotros, Rodolfo Trelles. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, un gusto siempre. Bueno, hacía bastante tiempo que no estaba participando de la política. ¿Desde cuándo precisamente, Rodolfo? Bueno, yo acompañé a Julio Pángaro siempre y, bueno, las últimas veces que Julio no participó, no participamos. Yo fui concejal hasta el año 2009. Hasta el año 2009. Siempre de la política uno nunca se va, ¿no? Pero, bueno, ahora que estamos en este desafío nuevamente, acompañando a Julio como siempre. Se despidió de esa banca con algunas denuncias importantes que trascendieron en el tiempo junto con López, Jorge López, que después falleció. Que era el presidente de bloque López. Sí, bueno, y estaban siempre en minorías oponiéndose a muchos de los temas que se trataban, que era durante la gobernabilidad de Barbieri, ¿no? Barbieri tenía la mayoría absoluta del Consejo, pero bueno, nosotros desde nuestro espacio hacíamos oír nuestras voces, ¿no es cierto? Y bueno, los hechos nos demostraron después que no nos equivocamos con algunas decisiones que tomamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la denuncia del barrio San Francisco de Asís. Por supuesto, sí, la del barrio San Francisco. Nosotros tomamos las denuncias de los vecinos y las llevamos a la justicia, presentamos todo y bueno, fue fiscal Murray quien inició la acción, ¿no es cierto? Sí, porque Murray vino directamente a recorrer las casas y bueno, después ampliamos la denuncia con algunos elementos que aportamos. Después llegó el tema del perito de la Suprema Corte de Justicia, bueno, que no hizo nada más que dar la razón a lo que nosotros habíamos expuesto, ¿no es cierto? Decíamos que en esas casas no se había invertido alrededor del 50% nada más de lo que estaba previsto. Y con eso, en ese entonces era un faltante de casi 7 millones de pesos. Y bueno, por eso creo que la causa aún sigue. Bueno, esperemos que se haga justicia y que aquellos que fueron engañados en su momento por un gobierno municipal puedan serle restituidas sus casas y arregladas en su momento, y que si alguien se quedó con algo que no le pertenecía, que la justicia se encargue. Trelles, ¿cuándo comienza usted a participar en política activamente? ¿Fue después de su adultez o en la adolescencia empieza a participar? Yo creo que, bueno, a mí el peronismo lo tengo en el ADN, digamos. ¿Por qué? De parte de la familia de mi mamá. ¿Su mamá peronista? Sí, mi abuelo en realidad. Mi abuelo había nacido en 1890. Y bueno, había vivido toda la etapa de Irigoyen, toda la etapa de los conservadores, cuando llega Perón, y bueno, y le da todo lo que Perón le dio a los trabajadores. Mi abuelo abrazó la causa justicialista. Así que, por un hecho muy desgraciado en mi vida, que es la pérdida de mi padre cuando yo tenía 6 años, volvemos a la casa de mis abuelos, con mis abuelos maternos, con mi mamá, y bueno, y ahí
año 64, con el peronismo proscripto, y bueno, se respiraba peronismo. O sea que usted se crió con su mamá y sus abuelos. Y mis abuelos, sí, así, exacto. Sí, y su abuelo un gran militante peronista. Mi abuelo un gran trabajador que pudo criar con su trabajo 11 hijos. En la época de la familia eran muy numerosas. Claro. Y bueno, cuando a mí me toca llegar a la casa de mis abuelos, por esto que te mencionaba, todavía tenía tíos que eran solteros. Claro, claro. Así que, bueno, ahí se respiraba peronismo y era muy común que a mi abuelo lo consultaran los vecinos acerca de la situación política y demás, ¿no es cierto? Así que en los 70, cuando la vuelta de Perón, a mí me agarra en el secundario, sí. Y bueno, con toda la efervescencia de la participación, y encima mi abuelo vivía en una quinta, unas 7, 8 cuadras del pueblo de Santa Lucía. Mi abuelo, cerca de los años 70, fallece, y así que nos vamos al pueblo propiamente dicho, y vamos, en la cuadra donde vamos a vivir estaba la unidad básica. Cerquita, así muy que cerca. bueno. Era caminar unos pasos. Sí, nada más eran unos pasos, sí. 3, 4 casas de por medio, y bueno. Y algunas veces eso nos favoreció porque cuando nos corrían veníamos por atrás y llegábamos a casa con uno de mis tíos, bueno, que también era militante. Así que bueno, el peronismo desde siempre, y a participar, bueno, obviamente imagínate yo que era un militante, cuando cumplo los 18 años, viene el golpe. Entonces me quedé con las ganas de votar. Claro. Así que en el 83, cuando... Fue su primer voto. Claro, fue mi primer voto, y bueno, y ahí ya militaba, ¿no es cierto? Años más tarde, año 86, trabajando en el Instituto Agrotécnico de Santa Lucía, nos conocemos con Esther Noat. Bueno, ella me la presentó a Julio, y ya en el 87... Y ahí es cuando va como consejero En el escolar. 91. En el En el 91 fui como candidato a consejero escolar. ¿Y cómo fue esa infancia ahí en Santa Lucía? ¿Fue difícil, decía, la pérdida de su padre? Sí, a los 6 años, ¿qué fue? ¿Tuvo algún...? Sí, un ataque cardíaco. Mi padre tenía 35 años. Muy joven, sí. muy joven. Así que bueno, nos quedamos con mi hermana, que era un año mayor que yo. O sea, yo que tenía... son 2 hermanos. Sí, somos... Sí, y mi hermana, tengo 2 matrimonios más del segundo matrimonio de mi mamá. Así que bueno, no, muy feliz hasta los 6 años. Yo vivía en el campo, en la chacra de mis abuelos. Así que dentro del partido de Arrecifes, en Arroyo Burgo, mi familia es originaria de ahí, digamos. Mi abuelo por parte paterna era español, sí. Había llegado al país a comienzos del 1900 más o menos. Bueno, se instaló, estuvo en la zona de Ramallo, después estuvo en la zona de Colonia Velas, y después terminó en Burgos, donde prácticamente nacieron la mayoría de sus hijos. Y bueno, así que yo me crié ahí en Burgos, nos vinimos para Santa Lucía, porque mi hermana comenzaba la escuela, y en el campo se hacía muy difícil. Y bueno, al poco tiempo que estábamos en Santa Lucía, bueno, mi padre tuvo ese ataque y falleció. Y ahí fue un momento realmente duro. Y sí, fue muy duro porque era muy difícil para una mujer en esos años. Claro. Siempre es una cuestión muy dolorosa que una mujer pierda a su compañero, al padre de sus hijos, pero más, estamos hablando de hace más de 50 años atrás, 51 años. Entonces, bueno, mi mamá también era una persona, tenía también la misma edad de mi papá, 35 años, así que realmente fue un golpe muy duro para ella. Así que nos fuimos a vivir con mis abuelos, claro, y bueno, mi mamá comenzó a trabajar, a hacer de todo, porque mi abuelo era muy humilde. Y había que sostener un poco. Y había que sostener, la claro, toda la casa, y a sus hijos, ¿no es cierto? Y bueno, así fuimos. Fue creciendo. Fuimos creciendo, sí, siempre, qué sé yo, lo importante, crecimos muy acompañados por toda la familia, ¿no es cierto? Claro. Por Siempre muy contenidos. Sí, muy contenidos.
realmente yo tengo un gran cariño por todos mis primos, mis tíos. Tengo casi más de 70 primos hermanos. Tengo una familia... Un número importante. Sí, muy importante, porque tanto de parte de mi papá eran también 10 hermanos y de parte de mi mamá también eran 10 o 11. Así bueno, que, y va al secundario y se recibe después, es profesor. Sí, después yo comienzo a trabajar después y hacemos la capacitación docente en Lobos. Y bueno, y ya comienzo a trabajar en el instituto. Y ahí desde siempre está trabajando. Sí, trabajé, bueno, digamos, ahí comienzo. De chico también comenzábamos a trabajar en lo que se podía. Yo recuerdo de trabajar desde los 13, 14 años. Así, bueno. ¿Qué hacía? Y no es como Mariano Vega, bueno, que hizo ayudante de fruta, vestiditos claro, de muñecas hasta claro, de todo, sí. Desde juntar fruta, frutas, claro. Primero trabajar en la casa, cuidar los cerdos, cuidar la vaca, bueno. O sea que es un hombre de campo que sabe cómo... Totalmente. Después, bueno, cuando estábamos en el pueblo, bueno, fui ayudante de albañil, trabajé en una mosaiquería, durante la época que iba al secundario también, trabajé en una estación de servicio que tenía, era gomería, lavado, engrase de autos. Hacía un poco de todo eso ahí. Sí, así que hacíamos un poco de todo, porque bueno, ya me gustaba salir, me gustaba tener mi peso, como se dice habitualmente, y para eso había que trabajar, y bueno, y por ahí, bueno, ayudamos también un poco en casa. Bueno, ahí la conoce a Esther Noat, decía usted, ella lo elige, ¿cómo es que digamos, lo convoca para ser consejero escolar? En realidad, yo trabajaba y ya en el instituto comienza Esther a trabajar. A los pocos días, bueno... Venían las elecciones. No, charlando así, eran épocas duras para el peronismo también. Sí, en el 86 porque... acá había ganado el radicalismo. Sí, no, la influencia de Alfonsín estaba. Sí, claro. Entonces, un día charlando, me dice, ¿vos sos peronista? Me dice, bueno, sí. Bueno, entonces me contó que ella militaba también y que, bueno, que su marido conjuntamente con el marido, cuando vieron las elecciones del año 87, bueno... Me lo presenta Julio en la campaña. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar. Yo de Santa Lucía. Ya en el año... Yo me caso en el año 89 y me vengo para San Pedro. Para San Pedro, bueno. Entonces ya estaba acá. Y en el 91, bueno, fui candidato a consejero escolar. Cumplió la función de consejero escolar. Después, Pángaro renueva su mandato y ahí usted va como concejal. Claro, en el 95 encabezo también la lista como concejal. Cuando Pángaro en el año 97 va a la Subsecretaría de Asuntos Municipales, del Ministerio de Gobierno de la provincia, eso fue en noviembre del 97, yo asumo como intendente, estuve hasta el 99. Lo convocaron para acomodar la situación complicada que había en la provincia, que pudo solucionar con paros y demás, y usted ahí asume como intendente. Exacto, sí. Y bueno, realmente... ¿Cómo fue esa vez cuando decide finalmente Pángaro aceptar esta propuesta que le hace el gobernador en ese momento, y usted tiene que asumir esa responsabilidad de gobernar el municipio de San Pedro? Yo no te voy a decir que estaba preparado, pero bueno, sabía de qué se trataba porque yo había militado toda mi vida y fundamentalmente integraba un proyecto de gobierno desde el año 91, así que no conocía la función a fondo, la función específica de intendente, pero bueno, sabía de qué se trataba también, sabía cómo pensaba, porque Julio nos daba mucha participación a nosotros, a los consejeros escolares, y teníamos... bueno, y fijábamos las prioridades con él de lo que había que hacer en educación, ¿no es cierto? Por eso pudimos hacer tanto, a lo mejor en educación. Nosotros, lo que se construyó en esos años con fondos propios, nosotros en un solo día vino Janet Asio, que era la directora general de escuelas, sí, recuerdo. E inauguramos 3 edificios el mismo día que se habían pagado con plata del municipio, ¿no es cierto? Porque digamos que en esa época no se recibía tanto de la provincia, ni la coparticipación que se recibe ahora. Exacto, ni el era fondo distinta la ley. No había absolutamente nada de eso.
había que tener una muy buena administración. Y bueno, por suerte el municipio estaba muy bien administrado por Julio y por todo el equipo que tenía. Había un equipo que funcionaba en el municipio, y eso también a mí, como cuando llego a ocupar el cargo de intendente, me facilita muchísimo las cosas, ¿no es cierto? Primero porque ya me había tocado reemplazarlo en algunas licencias que él había pedido y demás. Así que conocía el manejo. Y bueno, y también, como sabía que esto iba a ocurrir, nos fuimos preparando con tiempo. Julio se iba a ir primero en el mes de junio, me parece. Y cuando asume Díaz Bancalaris como ministro. Pero bueno, el Consejo aparentemente no le daba la autorización. Es cierto. Para que se fuera. Para que se fuera. Entonces vienen las elecciones de octubre del 97 que se ganan, y bueno, ahí el Consejo le da. Así que yo sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, iba conociendo bien lo que era un presupuesto, claro. Me explicaban. Sí, administrar todo lo que es municipio, que no es totalmente, nada fácil. no, De hecho, exacto. ahora estamos atravesando una situación Conocer, particular. bueno, los ministerios, así que normalmente yo era presidente del Consejo Escolar, viajaba a La Plata en el auto de la municipalidad, cuando viajaba el intendente muchas veces, y bueno, lo acompañaba a los distintos despachos, y bueno, y él realmente me fue preparando también. Entonces, gracias a eso, creo que pudimos... Y fue un poco más simple, digamos. No fue muy simple, y nos pudo ir bien a nosotros y a la comunidad fundamentalmente. Claro. Le fue bien. Después nos va a contar, porque estuvo creo que 2 años al frente del, sí, del 2 años municipio. 2 años y algo al frente del municipio. ¿Cómo fueron esos 2 años? Porque también hubo mucho... No, los hilos los mueve Pángaro, ¿se acuerda? Que todo el tiempo bueno, tenía exacto. eso. Pero todo eso me lo va a contar después de la pausa, Sí. Que está interesante todo esto, está bueno hablarlo. ¿Cómo no? Y bueno, y ahora que tiene la posibilidad también de volver a formar parte de una lista, y si gana, ¿por qué no? También ocupar en algún momento el sillón de intendente. Pausa, no se vaya, que ya volvemos con más Mano a Mano. Ofrera ofrece a sus afiliados una cobertura de excelencia en sus consultorios externos. Atención médica en ecografía, traumatología, neumonología, cardiología, psiquiatría, fonoaudiología, psicología, nutricionista, oncología, infectología, kinesiología, dermatología, entre otros servicios. Solicitar turnos en Ituzaingó 979, teléfono 439-011, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Toscana Resto Bar. Encontrá en el corazón de San Pedro un cálido lugar para disfrutar con tus amigos, familia o reuniones laborales. Además, tenés promociones semanales. Viernes de mujeres con un 25% de descuento, y todos los miércoles con tu entrada del cine el 10% de descuento. Toscana Resto Bar. Almuerzo, cena y menú ejecutivo. Pellegrini 900. Teléfono 42 58 93. Seguinos en Facebook. El río va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Siempre Varadero te espera. Favela, un lugar distinto. Para comenzar el día, riquísimos desayunos, variedad de platos y cocina gourmet. Y de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, disfruta del Happy Hour con amigos. Vení a Favela, compartí un buen momento. San Martín y Pellegrini. Este equipo es una máquina. Enzo, Martín, son grandes. Grande es esta planta, Enzo. La más grande de Latinoamérica. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a terminar con la misma camiseta? Este verano, disfrutar a lo grande con Manaos. ¡Vamos, Manaos! Se murió también
Bueno, seguíamos hablando un poco Sí. con Rodolfo Trelles, un poco de la infancia, creo que me Sí, contó está. todo, fue una niñez dura, dice, Sí, pero bueno. sí. Me decía recién, su mamá se fallece, Y, claro, sí, mi mamá falleció cuando yo tenía 20 años. También. 20 Sí, años, sí, o sea que sí. también es joven, Sí, sí. Rodolfo. Sí, sí, sí. Y ahí mi mamá sigue- murió a los 48 años. Ajá, y ahí se sigue, ¿con quién se sigue quedando? Con sus... Bueno, con mis hermanos, y bueno, yo ya había empezado a trabajar. a independizarse bastante, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, tuve la suerte de trabajar en el instituto ahí y al poco tiempo fui nombrado jefe de disciplina en un internado que había. Bueno, que me insumía estar desde las 9 de la mañana de los días lunes hasta las 4 de la tarde de los días viernes. Así Claro. que a full, porque después tenía 2 cargos ahí en la misma escuela. Así que bueno, nos levantábamos muy temprano porque había que preparar el desayuno, levantar a Sí. los chicos y bueno, y cuidarlos durante todo el día, almuerzo, merienda, cena, dormitorio, Todo el día ahí, casi, todo el día todo el full, día sí. ahí. Bueno, que había quedado pendiente esta pregunta, ¿no? Porque para usted no debe haber sido nada fácil tener que reemplazar en ese momento a Julio Pángaro cuando muchos no aceptaban que se fuera, inclusive la misma gente, su misma gente, ¿no? Y esto dice, pero Rodolfo es manejado por Pángaro, él es el que está moviendo todos los hilos, Sí. hasta que de a poco le fue poniendo su impronta. No, sí, seguro. Yo siempre recuerdo que reunidos así, unos días antes, habíamos previsto hacer una reunión de gabinete con los funcionarios, con los 3 secretarios que teníamos. Porque había secretarios fuertes también en Sí, ese sí, momento, sí, ¿no? sí. Todos eran, en No, sus no áreas sab- eran fuertes. No sabés lo que era Sí, me imagino. la reunión de gabinete. Sí, era sí. Corleto, Esther, sí. Corleto y Carlos Rotundo. Carlos Rotundo. Y después en salud estaba... En salud estaba Roberto Moncesián, Moncesián, pero sí. era una dirección. De dirección. Secretaría eran 3, nomás 3. porque yo no cubrí la Secretaría General que tenía Eduardo Descalzo. Exactamente. Que, bueno, Que también se fue después, con con Julio. Julio. Así que bueno, dijimos que nos íbamos a reunir cada tanto para evaluar. Bueno, nunca hicimos ningún tipo de reunión, nada más que lo que sí trabajamos codo a codo con Julio, porque tenerlo a Julio en la provincia me facilitaba un montón de cuestiones. Y gracias a que estuvo Julio en la provincia, puedo traer todo lo que se trajo para San Pedro. Claro. Nosotros inauguramos el gimnasio Claro, municipal. usted también le dejó varias obras pendientes. Totalmente, sí. Pángaro, y usted fue inaugurando Sí, sí. después. El gimnasio municipal, que gracias a los aportes que Julio Pángaro consiguió en la provincia, lo pudimos terminar. Me tocó inaugurarlo durante mi gestión. Pudimos terminar la avenida Sarmiento. Ahí vino Dualde para la Sí, inauguración sí. de la avenida Sarmiento, ¿no? Vino Dualde Recuerdo, para... que habían armado un palco en una esquina. Un palco, sí, sí, sí. Fue una obra que había esperado muchísimos años en San Pedro, Sí. y la pudimos hacer y la hicimos con la cooperativa Electric. Pudimos comenzar la avenida 11 de septiembre. El camino a vuelta obligado ya lo habían Bueno, el inaugurado. camino a vuelta obligado se había inaugurado una parte y se terminó también durante mis años de gestión, gracias también a un aporte que vino del Ministerio de Gobierno, donde Julio trabajaba, y pudimos hacer, estaba hasta la entrada del pueblo, lo llevamos hasta el lugar Claro, el histórico. último tramo El era, último ¿no? tramo. Bueno, pudimos comprar más de 1.500 terrenos en San Pedro, gracias a las relaciones que tenía Julio Pángaro en la provincia a través del plan Familia Propietaria. Habíamos comprado hace algún tiempo, eso ya lo había comprado Julio durante su gestión, el tema de las 18 hectáreas en Río Talas, que era donde para un ahora parque está la industrial, escuela donde agropecuaria. después se le cedieron a la escuela. Bueno, La idea ahí era hacer un parque, un parque industrial, sí, En sí, ese sí, momento ya sí, ustedes sí. estaban pensando. No, por supuesto, sí. Nosotros compramos esas 18 hectáreas y teníamos un proyecto con un empresario que después no se concretó, que era una fábrica de enlatados. No se concretó, nosotros obviamente, la idea era ir parcelando de acuerdo a lo que cada empresa necesitare para que llevaran adelante emprendimiento. Bueno, después nos tocó irnos y ese predio quedó. Pero yo siempre digo que
nunca el patrimonio de todos los sanpedrinos creció como en esos años de gestión, durante esos 8 años. Porque a esas 18 hectáreas, a todas las obras que se hicieron, al gimnasio municipal, a los planes de vivienda, vos tenés que agregarle el edificio del Correo, que es un edificio único, que hoy sería imposible comprarlo del municipio. La idea era descentralizar un poco la municipalidad. No, eso se compró para educación. Y la ordenanza de compra es para educación. Y bueno, de hecho ahí funcionó la única carrera universitaria gratuita social, de comunicación. A través de un convenio que hicimos con la Universidad Nacional de Rosario. Y compramos la casa, se compró durante... yo digo, compramos la casa del museo paleontológico. ¿Y cuál era la idea donde está el museo paleontológico? Ahí era descentralizar. Ahí era descentralizar, exacto, en ese lugar. Ahí era construir oficinas del... Claro, construir el Consejo Deliberante ahí para no estropear el edificio. Ahí era para construir el Consejo Deliberante. Exacto. Bueno, había un proyecto de gobierno... no se pensaba en lo inmediato, sino que... Bueno, la idea era continuar. Ahí se presenta Carlos Rotundo para las próximas elecciones y pierde por 100 votos. Sí, por 100 y pico de votos. Hubo apertura de urnas y demás. Sí. Pero ahí recordemos que gana Barbieri con el arrastre importante que tenía de la Alianza, de la Rúa en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, nunca habían sido fáciles las elecciones para nosotros. En el año 95 también ganamos por 80 y pico, 100 votos. Así que, pero bueno, yo creo que hicimos una buena gestión. Y cuando fuimos, vos fíjate, dejamos en una cuenta afectada 1.300.000 pesos, que era 1.300.000 dólares. ¿Se acuerda que decían que faltaba 1 millón? ¿Se acuerda cómo fue eso realmente? No. Tanto que se habló de que faltaba 1 millón de pesos cuando... Lo que pasa que cuando Julio ingresa al municipio, también recibe un municipio ordenado de parte del doctor Sánchez. Sí, que lo reconoció Barbieri, que había recibido el municipio ordenado. Sí, bueno, nosotros dejamos un municipio ordenado, pero también habíamos recibido un municipio económicamente ordenado. De parte de Sánchez. De parte de Sánchez. Es decir, claro, dejaba con 1 millón de pesos en caja, pero claro, a los 10 días hubo que pagar el aguinaldo y a los 20 días hubo que pagar ¿Pero los también sueldos. habían dejado un dinero para lo que era la depuradora, la planta depuradora o no? No, nosotros dejamos el tema del 1.300.000 pesos, que era 1.300.000 dólares para la planta depuradora, que se desafecta cuando viene el problema del desbarrancamiento y después claro, nunca más. Hubo algo ahí que sucedió que me pareció muy bueno, ¿no? Recién asumía Barbieri, tuvo algunas dificultades de salud y ustedes colaboraron fervientemente con los inundados en ese momento, ¿no? Y, bueno, porque conocían a las familias. Exacto, yo me recuerdo que vino Julián Domínguez, que era ministro, un hecho muy desgraciado también, que fue el fallecimiento de un chico ahí de 4 o 5 años en las Barrancas. En las Barrancas. Y bueno, Rucauf era gobernador y trajo un subsidio importante para la construcción de vivienda en los terrenos que nosotros habíamos comprado, que habíamos dejado, ¿no es cierto? Y bueno, eso se llevó adelante, se desafectó, como concejales nosotros desafectamos ese fondo para hacer frente a esta problemática, porque Barbieri no estaba en el municipio, estaba Pando a cargo, y bueno, Barbieri había tenido un problema de salud. Y bueno, recuerdo una vez que fuimos a buscarlo a la casa a ver qué pasaba. Bueno, estaba el pueblo prendiéndose fuego. ¿Te acuerdas que después vinieron los saqueos en el 2001, con el tema que tuvimos los grupos rodeando el supermercado? Yo recuerdo acá muy cerca, Supermercado Su, con el geo en la puerta para que no fuese saqueado. Fue un momento muy hecho difícil. Muy desgraciado en San Pedro. Bueno, ese fondo no se volvió se desafectó todo ese dinero y no se volvió a crear. Bien. Bueno, estamos prácticamente llegando al final. Como siempre hacemos, vamos a compartir algunas fotos, viviendo un poco más, conociendo un poco más de la vida un poco más íntima de Rodolfo Trelles. Ahí ese momento es cuando jura... como consejero escolar, Como consejero escolar. Esa fue su primera participación. Bueno, Bebe Alem estaba Bebe Alem, sí. Ahí está María Díaz Bancalari. Sí, ¿eso qué es? Eso es la firma de un convenio con Julio por
por las 66 viviendas. Ah, las 66 viviendas que se construyeron. Exacto, que construimos. También, bueno. Exacto. Bueno, eso es nada más ni nada menos que el gimnasio municipal. Sí. ¿No es cierto? Porque fue una obra por la que Julio peleó mucho y una obra tan importante que no le costó al sanpedrano un solo peso. Claro, Todo se se lo veo consiguió, completo, rotundo, sí. todo se consiguió a través de subsidio. Hasta Aníbal Fernández vino en su momento. Ah, en ese momento, claro, Aníbal Fernández. A traer un subsidio. Nadie quiere venir ahora a San Pedro Trelle, ni Aníbal, bueno, nadie antes venía todo el todos mundo. vienen al lado. Se los ve mucho más jóvenes. Usted con el pelo más oscuro, el páncaro con Sí, bigotes un poco oscuros. más Sí. sí, ¿Eso ese cuándo día, fue? El día que asumí como intendente. intendente. Como intendente. Sí, sí, sí. Bien. Sí. La Pasaron siguiente. muchos años. Esa. Bueno, esos son mis hijos hace algunos años, Sí. cuando eran más chicos. Ajá. ¿Habían ido de vacaciones? Sí, de vacaciones, sí, sí. ¿En qué lugar es eso? Eso puede ser en el sur, porque, en el sur. bueno... Bueno, y tocó atravesar un momento muy difícil de salud también, Rodolfo, sí, ¿no? sí, sí. Sí, la verdad que un hecho también muy difícil. Yo tuve un cáncer que se llevó mi esófago, así que bueno, pero... Fue operado de... Sí, 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 exacto. Pero bueno, por suerte Dios nos Pudo dio superarlo. otra oportunidad, ¿no es cierto? Que es la oportunidad de que mis hijos no repitan la historia que tuve que tener yo, ¿no es cierto? Por Bueno, eso ahí le estoy estaba papá de sus hijos, sí, sí. tan agradecido a Dios y a la vida de haberme brindado esta oportunidad de poder ver a mis hijos grandes, ¿no es cierto? Fue una etapa difícil superada ya. Sí, sí, totalmente, sí, Bueno. totalmente. Y ahora participando nuevamente en política y bueno, veremos Sí, qué es lo que pasa. exacto, sí, bueno, mis hijos ya están grandes, ambos están recibidos, uno es periodista también, licenciado en comunicación periodística. ¿Y está trabajando en dónde? Estuvo trabajando en EFE y ahora está haciendo algunas producciones con Clara Mariño, y bueno, está peleándola también en Buenos Aires. Y el otro vive acá y comienza su licenciatura también en Seguridad y Higiene del Trabajo y bueno, ya está trabajando porque es técnico superior en Seguridad y Higiene, así que bueno, ahí estamos. Ahí está. Bien. Rodolfo Trelle, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá le haya pasado bien. No, perfecto, sí, siempre la pasamos muy bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo hoy con Rodolfo Trelle, conociendo un poco más. Algunas cosas que también, como siempre digo, uno desconoce después de conocerlo muchísimos años. Siempre va, por lo menos, enterándose un poco más de la vida de cada una de las personas que pasan por Mano a Mano. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta el próximo martes. Auspiciaron este programa. Consultorios de la Obra Social Osprera, ubicado en Ituzaingó 979, teléfono 439-011. Concejal del Frente Renovador Ariel Ramancini. Doctor Julio Arturo Pángaro, presidente de la agrupación Juan Ismael Jiménez. Diputado provincial por el Frente Renovador Daniel Monfasani. Cecilio Salazar, presidente del Partido Fe en San Pedro. Patricia Roca, concejal municipal del Frente Renovador. Fernando Nouet, presidente del Partido Socialista en San Pedro.